La tarde se presenta un poco lo que es 5 palabras. Durante esta semana, con las 5 palabras de Moisés Rodríguez, de Televisión Española 24 horas, de las 5 palabras vamos a hacer 5 ponencias de arte para seguir escribiendo, como estamos haciendo esta semana, nuestros relatos solidarios. La primera ponencia es de literatura. Cada coloquio tendrá su moderador con la palabra que nos ha dado Moisés y empezamos, ¿qué os parece?, con literatura y luego ya todo del tirón. Yo de verdad que no voy a hablar, creo. Así que, por favor, adelante, por favor. Primero Asunción Caballero, moderadora, y ella nos va a presentar a todos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta celebración del 10º aniversario de la Asociación 5 Palabras, pero también en la inauguración de esta maravillosa fundación que empieza a dar sus pasos hoy también a través de 5 Palabras. A Mar, enhorabuena por esos 10 años, y a la fundación y a todo su equipo, mucho éxito. Bueno, en esta mesa literaria contamos con Inma Chacón, escritora, Premio Planeta. Todo un honor tenerte aquí, Inma. Por favor, donde tú quieras, Inma. Tenemos a Lucía Chacón, también escritora, que acaba de publicar una novela que se llama 7 agujas de coser, que trata sobre la vida de 7 maravillosas mujeres y muy valientes. Tenemos a África Sánchez, poeta, mujer solidaria también, trabajadora. Muy bien. Tenemos a Federico Vivancos, también escritor, antologuista, que además trabaja mucho por dar voz, ¿no?, a las autoras africanas en habla inglesa. Creo que es así, ¿verdad, Federico? O corrígeme si me equivoco. Funciona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo no le doy voz, ellas tienen voz, es una voz potente. Ajá. Y en realidad yo lo que hago es transmitir esa voz del inglés al español. Esa es mi función, la difusión. Genial, de estas muy literaturas. bien, muchas gracias. Y Clara Arenaga, que está aquí también con nosotros, escritora también, pintora y mujer solidaria con 5 palabras. Entonces, vamos a empezar pues hablando de literatura. Yo les voy a hacer una serie de preguntas y que cada uno de ellos me vais dando vuestra opinión al respecto y lo que pensáis, ¿no? La primera cuestión que os lanzo es si como autores y como autoras que sois, ¿qué finalidad creéis que tiene la literatura? ¿Qué creéis que se puede conseguir a través de la literatura? ¿Cuál es su finalidad o su objetivo? O el vuestro propio. Inma, por favor. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchísimas gracias, Mar, por haberme invitado a esta celebración del 10º aniversario. ¡Felicidades! ¿Qué es la literatura o qué función tiene la literatura? Yo creo que tiene la misma que la Fundación 5 Palabras. Cambiar el mundo, mejorar el mundo. Desde mi punto de vista, nosotros escribimos, yo por lo menos así lo hago, para poner mi granito de arena para que el mundo sea un poco mejor, un poco más justo, un poco más equitativo, más equilibrado, más pacífico, más calmado, un mundo mejor. Gracias, Inma. Efectivamente, la literatura siempre nos cambia un poco. Cada vez que leemos un nuevo texto, algo se cambia, algo se recoloca en nuestras mentes y eso ayuda a cambiar el mundo también, ¿cómo no? Lucía. Pues yo diría que en mi caso la literatura, el hecho... Creo que no se oye. No, ¿se me oye? Sí. En mi caso, yo estaba pensando cuando Mar me invitó, que 1.000.000 de gracias por contar conmigo, digo, ¿para qué escribo, no? Y estaba ahí dándole vueltas a la cabeza y me he dado cuenta que a veces escribo para escucharme a mí misma, ¿no? Es muy difícil encontrar en el día a día y en este ajetreo en el que vivimos un espacio para pensar, reflexionar, pararte. Y me he dado cuenta que el escribir lo que hago es eso,
emociones, vivencias, experiencias, reflexiones que me apetece tener, tengo la oportunidad de escribirlas y además de compartirlas con alguien. Si ese lector, además, dentro de él resuena algo, cuando las lee, le sirven de alguna manera para lo que sea, para ser más feliz, para reflexionar a sí mismo, para encontrar preguntas y respuestas que son igual de importantes, pues bendito sea. A mí ya con eso me sirve. O sea, la literatura como terapia. Sí, como terapia, bueno, yo creo que a todo el mundo le puede servir como terapia, sí, sí. En mi caso ha sido una terapia y una oportunidad para sacar cosas fuera, para compartir. Y en el caso de mi novela, como he recibido tantos comentarios de gente que me ha dicho, me ha tocado, me ha movido, me ha recordado algo, ¿no? Pues eso ya merece la pena, sí. Muchas gracias, Lucía. África, por favor. Bueno, a ver, ¿qué digo yo después de...? Yo creo que está todo dicho, pero sí que os voy a comentar. Yo escribo poesía. La poesía para mí es la vida, ya está. O sea, poesía igual a vida para mí, a título personal. Yo escribo desde pequeña y para mí era efectivamente una terapia, un escape, una terapia. Se convirtió en necesidad. Y bueno, yo salía de muchas cosas, de muchas, gracias a la poesía. Después fui creciendo, pero escribía para mí. A mí me daba vergüenza que enseñar lo que escribía y leía muchísima poesía y leía. Entonces escribía. Luego ya fui creciendo. Bueno, el caso es que os voy a comentar solo, que esto lo va a definir todo. Como me estaba metiendo en el mundo de los adultos y de tal, iba dejando un poquito de lado la poesía. Leía mucha novela, me gustaba leer novelas de una tal Inma Chacón, que no sé quién es. Y aparte de eso, bueno, muchos otros escritores, por supuesto. Y hasta que empecé a volar, empecé a trabajar volando, empecé a trabajar en Iberia. Y creedme que de repente, a veces a mí no me salen las palabras, no sé expresar todo lo que siento, porque me se sale, como dice, de lo que siento. Lo siento con mucha pasión todo y tal. Y de verdad que yo creo que hay poemas míos por ahí volando, pero nunca lo hice con el ánimo de editar, jamás lo pensé. Lo que pasa es que veía a una persona en el avión callada, silenciosa, quieta, no sé, y me preocupaba, como a mí me había servido tanto, yo no decía nada y un ratito que tenía le escribía un poema, total, no me conocían si era bueno el poema bien y si no también, y se lo regalaba y se lo llevaban y la gente se quedaba sorprendida y empezaron, bueno, yo vi que a algunas personas les gustaba lo que escribía, digo, ay, pues a lo mejor yo qué sé, perdón, pero me quedé con el yo qué sé y ya está. Y tengo que decir, gracias a 5 palabras, a una tal Mar Olayo que no conocéis de nada, que un día en un premio, entregándome un premio de poesía, ¿verdad? De repente, pues yo me entregan el premio y tal, y oigo una voz, que algunos los que habéis estado aquí esta mañana, pues habéis escuchado el poema, tal, una voz que dice, tú te tienes que venir conmigo a cambiar el mundo a través del arte y tal. Bueno, pues así empecé a editar, gracias a 5 palabras, si no, jamás me hubiera atrevido. Pero sí que comparto la opinión de que efectivamente la literatura sirve para eso y muchas cosas más, pero para cambiar el mundo. Gracias, África. Gracias por tu visión. Federico. Bueno, creo que a mí me gustaría quizá responder esta pregunta desde una óptica más africanista, que es a lo que yo me dedico, y es el contacto, ¿no?, literario que tengo todos los días, de lunes a lunes, desde hace ya 10 años. Y cuando me pregunto qué finalidad, ¿no?, tienen estas literaturas africanas, primero habría que distinguir, ¿no?, las literaturas orales, que tenían esa finalidad, ¿no?, de transmitir valores, de transmitir la historia de un pueblo a través de la oratura. Y hoy en día me pregunto cuál es la finalidad de estas literaturas escritas en lenguas eurófonas, ¿no?, estas lenguas del colonizador. Y hoy en día es reescribir su propia historia,
desde África, desestereotipar, tirar por tierra esas ideas preconcebidas que tenemos del continente, salirse un poco, ¿no?, de esta óptica eurocentrista que tenemos. Entonces creo que la finalidad de estas literaturas que empiezan a emerger en los años 60 del siglo pasado es reaprender, descentralizar, reeducarnos a nosotros después de tantos siglos, ¿no?, de una historia completamente errónea y equivocada. Creo que esa es la finalidad que tiene al menos hoy en día las literaturas africanas. O sea que en este caso vamos bien, la literatura ayuda a cambiar el mundo y gracias a la literatura podemos conocer otras realidades desconocidas y a veces hasta mal conocidas también. Una realidad por supuesto. que no nos quisieron contar, sí, efectivamente. Muchas gracias, Federico. Clara, tu visión de la finalidad literaria. Pues mi visión es que la literatura tiene como un camino de ida y vuelta, ¿no? La del escritor y la del lector. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿yo sería escritora o escribiría si no tuviera ningún lector? Y me contesto a mí misma, sí, porque es una necesidad. Para mí, la finalidad de la literatura, de la escritura, para mí es mi necesidad. Y luego también es la necesidad de soñar. Yo tengo mucha imaginación y entonces, pues cuando estoy escribiendo, yo escribo relato, los que ya habéis leído mis cosas lo sabéis. Yo estoy viviendo en la piel de mis personajes, estoy viviendo no sé, ese momento de una señora en Japón que se compra un kimono de segunda mano y quiere investigar de dónde procede ese kimono, toda esa historia. Yo estoy viviendo en ese momento como esa señora japonesa. Para mí eso significa mucho porque es vivir otra vida, es un poco como el papel de los actores y de las actrices. Estás poniéndote en el papel de otro y eres tú un poco la que mueves la marioneta y dices, quiero ir por aquí, quiero ir por allá. Yo a los escritores que conozco siempre les hago la misma pregunta. ¿A vosotros los personajes que escribís os determinan? ¿A vosotros? ¿O sois vosotros los que determináis el sendero de esa personalidad que estáis escribiendo, de esa historia? Porque yo a veces leo mis cosas y digo, ¿yo he escrito esto? Pues es que, ¿cómo es posible? Si es que yo, es como si me hubiera poseído, ya lo he dicho en alguna ocasión, como si me hubiera entrado por aquí un rayo divino, como esta escritura automática que te sale así de la mano, y hubieran escrito por mí, y digo, estos son los personajes que se están apoderando de mi persona, de mi mano, de mi espíritu, y están diciendo, me tienes que contar esto y esto y esto. Entonces, para mí, como no me quiero enrollar, la finalidad es soñar. Yo sueño leo de cualquier novela, del Quijote, de Shakespeare, de Inma, o sea, de quien sea, y yo sueño que estoy ahí metida. Hace poco he leído una novela que me ha encantado y que os recomiendo porque es preciosísima, que se titula Hamnet, que la escribió una escritora que se llama Maggie O'Farrell, que es una joya auténtica y si la podéis leer en inglés, mejor que mejor. Es maravillosa. Y yo me he metido en la vida de esa familia de Shakespeare, en su pueblo, en las costumbres, en la ropa, y yo estaba allí y he llorado con la protagonista. He llorado leyendo esa novela. Entonces, la finalidad de la literatura es que nos haga reír, que nos haga llorar, que nos haga vibrar, que nos haga sentirnos vivos, que nos haga soñar muchísimo. Esa es la finalidad. Para mí. Así es como lectores, desde luego. Pues, gracias, Clara. Decía Carmen Conde que ella no escribía con el pensamiento, que toda su obra le salía por los dedos. Y a esa misma, digamos, alegoría, o esas mismas palabras, Antonio Gamoneda, nuestro poeta, premio Cervantes, decía que la escritura antecede al pensamiento. Entonces, muchas veces los escritores descubrimos lo que llevamos dentro una vez que lo tenemos escrito. Entonces, también sirve ahí como terapia esa finalidad de la literatura. Bueno, pues seguimos contigo. Clara, ¿tú qué piensas? ¿Qué hay más realidad en la ficción o hay más ficción en la realidad? ¿Quién puede más aquí en este tándem? ¿Quién supera?
No sé, es complicado porque yo a veces voy en el metro o paseando ahora por la Gran Vía, cuando hemos ido a comer, veo cosas que digo, es que esto es de película, esto es de ficción, esto si lo cuentas en una novela o en un relato o en un poema, la gente dice, esto es una fantasía, esto no puede pasar. Pues sí pasa, es que yo creo que la realidad y la ficción están tan unidas, es que son parte de lo mismo, es como si quieres separarme a mí mi piel de mi músculo, pues están ahí tan pegaditos que es imposible, es como un velcro ahí que cuesta separar. Pienso que la realidad y la ficción están súper intrincadas y ligadas y que no se pueden, y es que ni se deben separar, es que ni se deben, porque es que a mí, por ejemplo, me encantaría que ahora se abriera esta celosía de por aquí y apareciera por ahí, yo que sé, un extraterrestre diciendo ¡viva 5 palabras! Hemos llegado, hemos recibido el mensaje desde la estrella Jupi Shupi Jujuju 347 y diríamos, joder, esto es ficción. No, es que es realidad, es que está pasando. Pues esa ficción la estamos viendo cuando estamos leyendo una obra y entonces, ¿qué es? Tú estás viviendo esa ficción del extraterrestre. Y es ficción, pero tú te la estás creyendo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Yo creo que están unidas y son parte de lo mismo. Y que ojalá que siempre sea así, que la ficción siempre esté en nuestra mente. Y hacer de la ficción de cada día, pues contar historietas en nuestra casa, inventarnos historias. Yo me decía a mis amigas ahora cuando estábamos comiendo, Clara, tú eres un poco mentirosa. ¿Verdad? ¿Me lo decíais? Digo, sí, un poco, pero un poquito solo. Un poquito mentirosa y miento lo justo. Pero es que a veces esas mentiras me dan una alegría. Porque es que es como si estuviera escribiendo una historieta ahí, in situ. Y me encanta. Entonces, que viva la ficción y que viva esa ficción en nuestro día a día, que creo que lo necesitamos. Y en estos días que corren, más todavía. Así que viva la ficción. Gracias, Federico. Yo creo que existe más realidad en la ficción que ficción en la realidad. Creo que la ficción es simplemente un soporte que necesitamos para transmitir esa realidad. Creo que es eso. No me voy a extender mucho, pues tengo muchos ejemplos literarios. En Chinua Achebe en Todo se desmorona, es ficción, pero él nos cuenta una realidad que es la realidad de esa amenaza que hay, ¿no? en África por parte de los europeos y esa amenaza en las tradiciones. Entonces, ¿cuánta realidad hay en esa ficción achivista? El rey en la sombra, que acaba de publicarse en español, de Masa Mangiste, etíope, ella nos cuenta una realidad de aquellas mujeres que lucharon apoyando a sus maridos en contra de esa invasión italiana, en la invasión italiana en Etiopía. Entonces, ¿cuánta realidad hay en esa ficción de Mangiste, de esta escritora, más allá de visibilizar, ¿no?, la cuestión de las mujeres en la guerra? Entonces yo creo que hay muchísima realidad en la ficción y es necesaria la ficción para poder narrar esa realidad y nosotros como lectores leer entre líneas, intentar interpretar lo que subyace al texto. Gracias, Federico. África. Sí, yo también opino así. Además, teniendo en cuenta que bueno, pues que yo escribo poemas y es la realidad, es lo que me hace plasmar, o sea, siempre supera lo real. Mis sentimientos reales son los que hacen que probablemente cuando se lean algunos de mis poemas podrán dicen, bueno, ¿esto qué es? Eso parece un sueño, es la pura realidad. O sea, yo lo siento así. Yo lo que escribo es lo que siento y para mí es real, porque es tal y como lo siento. Que lo escriba mejor, peor, con más sentimiento, con menos sentimiento, pero es pura realidad. La realidad tiene muchísima fuerza. Otra cosa es cómo queramos transmitirlo o podamos transmitirlo, pero la realidad para mí tiene una fuerza. Digamos, si hay una línea que separa la realidad y la ficción, para mí la realidad tiene más fuerza. Gracias, Sophie. Yo opino un poco como Clara. Yo creo que la ficción y la realidad están muy unidas, hasta el punto que la realidad de algunas personas a otras nos parece completamente ficción, porque cuesta imaginar muchas realidades, ¿no? Entonces se pueden llegar a confundir y puede haber tantas realidades como vidas, como personas, como mundos, que tenemos demasiados mundos muy diferentes. De eso sabes tú bastante, ¿no? Y
la ficción es necesaria muchas veces para salir de esa realidad y para darnos un punto de vista y un espacio que nos permita soñar, pero como decía Clara antes, yo creo que son íntimas amigas la ficción y la realidad, yo creo que sí. Yo opino lo mismo. Creo que no puede haber ficción sin realidad. Antes está la realidad que la ficción, porque toda ficción se inspira en una realidad o se basa en una realidad. Lo importante es que la ficción sea verosímil. A la realidad le pedimos veracidad, le pedimos verdad, pero a la ficción no. La ficción no tiene por qué ser verdad, que baje por ahí un extraterrestre, únicamente tiene que ser verosímil. Y si le damos esa verosimilitud, yo que he sido profesora de documentación y a mis alumnos, aquí tengo a una, siempre les he dicho lo mismo. Para darle a vuestros textos verosimilitud, lo que tienes que hacer es documentarte. Y a través de la documentación vamos a conseguir que la ficción se parezca mucho a la realidad. Gracias, Isma. Efectivamente, la realidad tiene tantas surrealidades a su vez, ¿no? Y puede llegar a ser tan surrealista que escribir ficción a través de la realidad es lo adecuado y es de donde nos basamos realmente. Lo has explicado muy bien, Irma. Muchas gracias. Mar. Sí, claro que seguimos. Bueno, vamos un poquito más deprisa. Entonces, que Mar nos mete prisa. Ahí vamos, venga. Inma, ¿quién debe considerarse escritor? ¿Aquel que escribe para sí mismo o aquel que lo hace para un gran público? Yo te voy a contestar con lo que le dijo Rilke a un joven poeta que le escribió preguntándole si merecía la pena. Le mandó sus poemas y le preguntó, ¿merece la pena que siga escribiendo? Y Rilke le contestó, ¿tú podrías vivir sin escribir? El escritor es el que no puede vivir sin escribir. Ahí es. Gracias. Lucía. Como ha dicho Inma, te cojo tus mismas palabras. Yo he leído recientemente a José Luis San Pedro en un libro precioso que tiene que se llama Escribir es vivir, y cuando a él le preguntaban ¿por qué escribes? Él decía, porque no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, aunque no tengas un público grande que quiera leerte o que vaya a leerte o que tengas la posibilidad de que te lea, tienes que escribir por ti. Si luego viene ese público y viene esa edición y viene ese libro, bueno, eso ya es un regalo del cielo. Pero lo primero creo que tienes que escribir por ti. Muy bien. África. Bueno, yo creo que ya he contestado antes Sí, sin pretenderlo. Es decir, si la efectivamente. poesía para mí es vida, no escribo, me muero. Creo. Ya está, he contestado. En eso creo que estamos de acuerdo todos, ¿no, Federico? Brevemente creo que cualquier persona que quiera expresarse, denunciar, soñar, como comentaba antes Clara, creo que es esa la intención. Transmitir es una de las mejores formas que tenemos nosotros, ¿no? De plasmar lo que nos está sucediendo. Exacto. Muy bien. Clara, ¿tú añades algo? No. Bueno, pues vamos. Clara, toma. ¿Cuál debe ser, a tu juicio, la cualidad más destacable de quien se pone a escribir? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay varias cualidades imprescindibles y necesarias para un escritor y no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Una fundamental es la curiosidad. Curiosidad incluso por saber cómo se va a desarrollar tu historia, porque yo a veces me pongo a escribir y no termina la historia en absoluto como había pensado en un principio que fuera a desarrollarse, cambio totalmente. La curiosidad, el poder de observación, hay que observar muy bien, yo me fijo mucho en la gente, la manera de hablar, cómo miran, el poder de observación. La constancia, muy importante, escribir, te equivocas, pues sigues. La humildad, fundamental, porque yo me acuerdo que al principio ganaba algún concurso literario y me creía ya que era poco menos que, bueno, yo qué sé, una de las grandes, Virginia Woolf, por ejemplo. Pues no, vamos a ver que tienes que aprender mucho, o sea, la humildad es también muy importante. Y la imaginación es fundamental, tener imaginación es que es vital, entonces es un cóctel.
La escritura es un cóctel de todas estas cosas. Y no me enrollo más porque como me oiga Mar hablar más, me regaña. Eso. Federico. La cualidad más destacable, pues lo voy a responder desde el lado este, ¿no? De esta óptica africanista. Creo que es salir un poco de la tendencia, ¿no? La tendencia del centro que tenemos nosotros aquí en Europa, y quizá no pensar tanto en el canon. Con perdón a cualquier escritora, sin ofensa ninguna, pero lamentablemente estamos constantemente en la universidad dando un currículum universitario de canon, y creo que habría que despreocuparse un poquito del canon y ser un poquito más inclusivo y también leer literatura de las márgenes y bueno, otro tipo de literaturas. Entonces yo creo que es eso, no ser tan rígido con las tendencias y la cuestión canónica. Efectivamente. Gracias, Federico. Bueno, yo por ser breve, solo todo lo que habéis dicho y sobre todo ser auténtico, ser sincero, ser veraz, auténtico. Cuando escribas, que lo que escribas lo sientas y eso, ser tú. Y ya está. Yo creo que además tienes que tener esa necesidad de sacar algo fuera, ¿no? De compartir algo. Aparte de todas esas cualidades que estoy 100% de acuerdo con Clara, que las ha enumerado perfectamente, esas ganas de sacarlo fuera y de compartirlo con el mundo. Inma. Sí, igual, las ganas, desde luego, la necesidad de escribir. El escritor es el que necesita escribir. Pero y además de todas esas cualidades o de todas esas características, yo creo que es imprescindible también la autodisciplina. Para poder escribir tienes que trabajar mucho. Eso que dicen que la musa te tiene que encontrar trabajando, porque si no, no se saca adelante un proyecto. Cualquier proyecto que hagamos, ¿no? La disciplina. Ahí está. Muy bien. La técnica también, ¿no? Tiene que ser una de las cualidades, opino. Por último, la quinta, estamos con 5 palabras, pues 5 preguntas. Inma, ¿crees que la escritora debe de comprometerse y contribuir con su obra a mejorar la sociedad? Lo has dicho antes, creo, ¿verdad? Yo creo, o sea, yo sí lo hago. A ver, yo creo que obligación no es. Creo que hay 2 maneras de escribir. Una para entretener únicamente y otra desde un compromiso social y vital. Y yo creo que las 2 formas son legítimas. El que escribe solo para entretenerse y para entretener a los demás también está haciendo una función social. Y el que escribe como compromiso para cambiar el mundo, pues es su opción. Yo desde luego escribo con ese compromiso. En todos mis libros hay algo más de lo que cuento o busco algo más de lo que cuento. ¿Y ese compromiso le tienes más como narradora o como poeta? En todas, porque también escribo teatro, o sea que en todos mis textos detrás siempre hay un compromiso, siempre. Gracias, Inma. Lucía. Bueno, pues si tienes en tu mano la capacidad de dejar un granito de arena en el mundo si no va a cambiar el mundo, va a cambiar la vida de alguien o va a cambiar la visión de alguien sobre la vida que tiene alrededor, pues yo creo que eso se puede conseguir. Aunque la finalidad fuera solamente entretener, que ya es una gran finalidad porque hay mucha gente que necesita la lectura en su día a día, pues para entretenerse, para evadirse, para descubrir otros mundos, para desarrollar una imaginación, ya me parece una función importante. Sí, como dice Inma, puedes hacer algo más por el mundo y cambiar algo, pues ya me parece lo más de lo más. Pero sí, yo creo que cualquier cosa que tú puedas escribir, que creas que debes escribir, lo estás haciendo porque crees que puedes aportar algo. Gracias, Lucía. África, ¿añades algo? Poco más puedo añadir. Yo personalmente, aparte de que si yo leía poesía porque necesitaba hacerlo y me ayudaba, pues pienso que bueno, pues que las personas que leen poesía o prosa, novelas, yo creo que sea cual sea la finalidad, que todo escritor tiene derecho a tener la finalidad que quiera, pueda, y pues yo creo que ya en el hecho de escribir existe un compromiso.
Y es eso en lo que creo. Sí, que la escritura en sí lleva un compromiso. O sea que a eso me decías tú que tan legítimo era escribir con un compromiso como tal o simplemente para entretener. Y efectivamente puedes leer un libro bueno, sí lo he leído, me ha entretenido y tal. Bueno, pues quien ha escrito ese libro que te ha entretenido también tenía una finalidad, el hecho de entretenerte en sí. O sea que, bueno, pues creo que ya he contestado. Gracias, África. Federico, tu compromiso. Mi compromiso hizo que dejase la pintura después de 25 años por intentar difundir justamente estas voces. Creo que había muchísima necesidad en que se escuchasen aquí, desde el 2014 que empiezo a traducir en literaturas africanas. Entonces sí, creo que es un gran compromiso, una gran contribución, pero sobre todo, bueno, creo que estas literaturas tienen mucho que mejorar a la sociedad actual. Muchas gracias, Federico. Clara. Pues en mi caso el compromiso ha estado sobre todo centrado en ofrecer mis libros, mi modesta obra, a 5 palabras. Creo que con ese compromiso, pues bueno, mi cachito de compromiso, valga la redundancia, pues lo cubro y espero que sirva para eso, para conseguir el lema de 5 palabras, que es conseguir un mundo más digno a través del arte, si es que mis libros se pueden considerar arte, que yo también lo dudo a veces. Muy bien. Pues ya veis, aquí estamos con estos 5 escritores súper solidarios, súper comprometidos. Muchas gracias. Inma Chacón, Lucía Chacón, África Sánchez, Felipe Vivancos, Federico, ya te he cambiado el nombre. Federico Vivancos y Clara Arriaga. Y gracias, Asunción Caballero, muchísimas gracias. Gracias.